El otro día había una conversación en un foro de internet. ¿Es tan importante la viña para la calidad de un vino? ¿Es el factor más determinante ahora mismo? Así que yo os voy a dar mi opinión, cómo lo veo yo, ese razonamiento de que lo más importante para la calidad de un vino es la viticultura. Si es lo más importante, pues diría que es el 50% de un todo, no diría que es lo más importante. Si es verdad que hay que tener una máxima. Siempre hemos dicho a los bodegueros que de buena uva podrás hacer mal vino o buen vino, depende de cómo trabajes tú en la bodega, pero de mala uva no vas a hacer buen vino nunca, es decir, no somos alquimistas en las bodegas, no hacemos milagros, así que tenemos que cuidar muy bien lo que hacemos, pero tiene que ser un buen producto el que entre en la bodega, eso es indudable. Pero si es lo más importante, lo vital, incluso que hay veces que algunos elaboradores que se dan la sensación que ellos no hacen nada en la bodega y todo viene de la viticultura, pues hombre, creo que tampoco es eso, no es justo para nadie, ni para, desde el punto de vista de la verdad verdadera, para lo que le debemos contar a un consumidor, ni desde el punto de vista de la gente que trabaja en una bodega, porque no es del todo la verdad. Hay que ser muy cuidadosos en la viña y trabajarla muy bien, y sacar un buen producto, pero no es lo único que hay que hacer. Eso en el fondo es como hacer el mismo razonamiento de que nosotros, si somos unos inútiles en la cocina, como soy yo, que soy un inútil, compro un lechazo, por decirlo así, fantástico, pues si no tengo ni idea de cocinar, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a cargar el lechazo, básicamente. Así que en la bodega hay más oficio del que parece. Porque además, si no, yo creo que se ha hecho un poco por ese... Todo el mundo nos ha dado por ser muy ecológicos, y a veces hasta un extremo que es mentira. Es decir, consumimos producto que pone la etiqueta que es casero, pero no es hecho en una casa de nadie. Lo que pasa es que nos hace pensar que, pone casero, pues seguro que es mucho mejor. Pues a veces me da la sensación que la gente se deja caer un poco en eso de, bueno, es que el producto, todo está hecho en la viña y es lo importante, y en la bodega nada. No, hombre, no, esto no funciona así. Hay bastante de oficio, porque además, si solo fuese por las viñas, decidme por qué hay una viña que está aquí y otra que está al lado, y uno hace un vino de 150 euros y otro hace un vino de 3, porque eso existe en cualquier zona vinícola de España. Pues porque hay muchos más factores, además de que a lo mejor aunque las viñas, aunque estén al lado, pues tiene que ver mucho cómo se ha trabajado en la viña, la aplicación, la viticultura, los tratamientos, todo, que, ojo, que es muy importante, pero luego, hombre, es que en la bodega se hacen cosas, no es lo mismo una barrica que otra, que las barricas las cambies todos los años, cómo trabajes las fermentaciones, cómo estés trabajando actualmente en el laboratorio incluso. En el laboratorio no se hace alquimia, que hay gente que se piensa que se mezclan cosas, pero controlar muy bien los procesos en la bodega y ver muy bien lo que está sucediendo en el vino es una parte muy importante. Que todo esté bien limpio es no importante, diría casi que es lo más importante, al menos en la bodega, desde el punto de vista de la elaboración. Ser muy escrupuloso con la limpieza, básicamente porque al final hacemos un proceso microbiológico que si hay agentes por el medio nos la pueden preparar. Entonces, si todo está bien limpito, mucho mejor. Ahora hay una corriente además muy fuerte en cómo trabajar con menos sulfuroso, entonces hay que saber lo que estás haciendo para trabajar con niveles más sulfurosos. Hay que haber estudiado y saber, o haber leído, por decirlo así, estar bien informado. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta en la bodega. Las dinámicas de elaboración, todas son buenas, pero más o menos podríamos decir que hay dos vertientes. La vertiente sobre todo en fermentaciones de levadura indígena, es decir, la que viene del propio campo, que hay que saberla trabajar, se adapta a unas condiciones, o levadura comercial, que son unas cepas de levadura seleccionadas que se compran, se preparan y se añaden al depósito para fermentar. Toda la cerveza se hace así, la cerveza, por ejemplo, nunca se elabora con levadura indígena, siempre con levadura de laboratorio, es decir, seleccionada, que nos va a dar unas características. Pues en la bodega puedes trabajar con un determinado tipo de levadura o con otro, la mitad de los depósitos una levadura que consiga desarrollar, por ejemplo, más aromas, otra que sea capaz de desarrollar más glicerina en boca, porque las hay, para luego hacer un ensamblaje final. ¿A qué temperatura fermenta? Según lo que estés buscando, más o menos. Baja temperatura para vinos más frescos, altas temperaturas para vinos más potentes y que soporten mejor la barrica, con sus excepciones, pero más o menos hay que hacerlo así. El tipo de barrica que utilizas, dónde haces la maloláctica, si esa maloláctica la dejas seguir su curso natural, y hacerla con las propias bacterias lácticas, decides pararla y esperar a primavera, si la decides forzar con un poquito de calor para que la haga cuanto antes.
eso va a hacer diferentes cosas, que el color precipite de una manera o de otra. O sea, hay muchas cosas en la bodega que controlar. Da la sensación, a veces la gente se piensa que porque ve unos depósitos de acero todo está totalmente automatizado, pero no. Tiene todavía, por suerte, mucho de oficio lo de la bodega. Entonces hay que contemplar muchas cosas. Seguimos, después de maloráctica, las barricas, pues con qué porcentajes vamos a trabajar. Si al vino le interesa, todo barrica nueva, barrica usada, parte y parte, que el vino esté antes un tiempo en depósito o entre directamente a barrica. Hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta, controlar todos esos procesos. Entonces, creo que tampoco es justo, por decirlo de alguna manera, decir que el vino se hace en la viña y que en la bodega somos todos unos tuercebotas y ya está. No, pues como dijo un piloto de Fórmula 1 que le preguntaron, ¿qué es lo más importante, cuál es el valor más importante en la conducción de Fórmula 1? Dijo, pues el 100% es el coche. Dijo, bueno, ¿y el piloto? Dijo, pues es el otro 100%. Es decir, al final todos tenemos que trabajar para hacer un buen vino. No solo es una cuestión de tener muy buena uva y en la bodega, ala, que hay veces no sé por qué productores que quieren transmitir un poco esa sensación. Todo es importante, desde mi punto de vista, tanto cómo se trabaje el viñedo para tener un buen producto con el que trabajar en la bodega, igual que un cocinero necesita una buena carne, un buen arroz para hacer una buena paella, pues lo mismo, necesita un buen producto. Y luego trabajarlo muy bien. Podríamos decir que, no sé si es 50-50, creo que la acepción más acertada es esa, decir que el 100% de las dos cosas hace que consigas tener un buen vino. Qué mal te ha quedado la presentación, hijo mío. Ay, qué mocos. El otro día viendo un foro, así por fuera, todo alicatado, precioso,